Días a todos y a todas. Voy a compartir la presentación de mi tesis titulada La producción histórica de riesgos de desastres en territorios hidrosociales, inundaciones, políticas públicas e imaginarios geográficos en la costa santafesina, en el periodo que va de 1959 al 2023. Mi director, el licenciado doctor Diego Ríos, y mi consejera, la doctora Claudia Natenson. Bueno, la organización de la presentación sigue este orden. Voy a comenzar por comentar la problemática central y el área de estudio para luego señalar las preguntas que orientaron la investigación y los objetivos y las hipótesis, el marco teórico, los resultados, las conclusiones, algunas recomendaciones y temas de indagación para el futuro. Bueno, la problemática central que motivó esta tesis tiene que ver con pensar en cómo desentramar las relaciones que existen entre la producción de espacios de riesgo, de desastres, y la producción de espacio urbano en áreas inundables. Esta preocupación, esta problemática, la llevamos adelante sobre un área de estudio sobre la que vengo trabajando hace muchos años, primero con un grupo un poco más amplio y sobre un área más amplia, en la que pudimos trabajar en un proyecto de extensión sobre determinar condiciones de riesgo ambiental y abordar la problemática de los riesgos de desastre. En aquella oportunidad pudimos advertir que esta zona, la zona sur de la costa santafesina, integrada por lo que son los barrios de Colastiné Norte y Sur, que pertenecen a la Municipalidad de Santa Fe, y la localidad de San José del Rincón, que ya es ciudad, la comuna, la localidad de Arroyo Leyes, que es comuna aún, atravesaban un proceso de expansión urbana que requería, desde mi punto de vista, una profundización en términos geográficos e históricos del proceso de expansión urbana que estaba teniendo en virtud de las particularidades de este territorio, que es básicamente una isla periurbana que está ubicada dentro del valle de inundación del río Paraná, y está rodeada por agua y expuesta a las inundaciones periódicas y a las crecidas ordinarias y extraordinarias del sistema Paraná-Leyes. Y a la vez es la zona con mayor superficie defendida por obras hidráulicas y sobre la que se proyecta además seguir construyendo terraplenes contra inundaciones a lo largo de los 10 kilómetros lineales que quedan en la zona oeste, sobre Arroyo Leyes, hacia la laguna Setúbal. Bueno, todas estas localidades, omití decir, están ubicadas en forma contigua a la ciudad de Santa Fe, hacia el noreste de la ciudad de Santa Fe, limitan al sur y al oeste con la laguna Setúbal, al norte con el arroyo Leye y al este con los cursos tributarios del Paraná, el Ubajá y el Colastiné. Bueno, las preguntas que orientaron a la investigación es básicamente trabajar en cómo interactúan en la producción de riesgo de desastres el conjunto de políticas que se orientan a dinamizar la región como un área de desarrollo urbano. Y si la pregunta también, junto con ello, si se implementaron técnicas que, básicamente diversos tipos de infraestructura que hayan favorecido la ocupación y quiénes decidieron esa ocupación y quiénes se vieron beneficiados por ello, ¿no? También nos preguntamos por qué hay un crecimiento, una consolidación urbana sobre estas áreas, a pesar de saber que son inundables y de haber sido declaradas más recientemente como área de riesgo hídrico. Y también la pregunta más del campo de lo subjetivo: ¿en qué medida influyen las nuevas formas de valorar la naturaleza en la producción urbana, de la producción de espacio urbano en áreas inundables? Bueno, el objetivo central fue describir y analizar el proceso histórico de producción desigual de riesgo de desastres en territorios eh, hidrosociales a partir de la expansión urbana sobre la costa santafesina en este periodo. Básicamente
teniendo en cuenta los planes, la normativa y los contextos y las propuestas eh, que tuvieron. Y los objetivos específicos estuvieron en el orden de analizar la implementación de políticas públicas urbanas, resaltando fundamentalmente el papel de las infraestructuras hidráulicas, examinar las políticas públicas para afrontar las inundaciones, también dentro de las políticas públicas, los planes de manejo de desastre, los planes de gestión de riesgo, ¿no? En cada uno de los recortes históricos señalados. Luego establecer relaciones entre inundaciones y políticas públicas dentro de cada etapa, porque bueno, las inundaciones consideradas como coyunturas significativas o momentos de actualización del riesgo y como emergentes de controversias sociotécnicas, ¿no? Y finalmente identificar los imaginarios geográficos que prevalecen en cada etapa y el papel que han tenido en el proceso de urbanización en estos territorios hidrosociales. La hipótesis central es que la producción de riesgo de desastre en territorios hidrosociales urbanos, eh, como es la costa santafesina, se producen históricamente por un conjunto de factores interrelacionados que que activan o limitan el proceso de urbanización y su relación con los elementos que construyen el riesgo, ¿no? Las peligrosidades y las vulnerabilidades. Estos factores son la implementación de las políticas públicas urbanas, de planes normativas y especialmente de construcción de obras hidráulicas por parte del Estado, la dinámica hidrogeomorfológica e hidrometeorológica y los eventos extremos que dan lugar a las inundaciones y a los anegamientos, y finalmente, la elaboración de sentidos que hay en torno a la naturaleza isleña ribereña por parte de los pobladores, de los desarrolladores inmobiliarios, o también que se relacionan de manera dialéctica, ¿no? Produciendo determinados imaginarios geográficos sobre las áreas inundables en cuestión. Dentro de este periodo encontramos dos etapas que se corresponden con dos formas distintivas de producir territorios hidrosociales, pero que se encuentran ligadas ambas en cuanto al rol que tiene la técnica y las políticas públicas en la creación y amplificación de peligrosidades. Y su manifestación, o sea, su expresión, digamos, eh, se, se verifica espacialmente en una creciente desigualdad en los espacios de riesgo de desastre en la costa santafesina, que se tornan cada vez más inciertos ante las modificaciones que plantea, digamos, el inminente escenario de cambio climático, ¿no? Bueno, el marco teórico sobre el cual se ha trabajado, la tesis se inscribe dentro del campo de lo que llamamos la geografía crítica, pero también con aporte de la geografía radical, es el marco interpretativo sobre el cual planteo los procesos espaciales que produce el capitalismo contemporáneo, pero también se han incorporado aportes de propuestas teóricas de la ecología política urbana, como el concepto de territorios hidrosociales, de la ecología política urbana de los desastres, de estudios que indagaron en los procesos de neoliberalización, donde aparece la problemática del agua en áreas urbanas, este, también de los estudios de riesgo de desastre, como producción social e histórica, y se han recuperado también planteos y trabajos, ¿no? Que han hecho estudios locales sobre las inundaciones como construcción social, histórica, política en Santa Fe y también, bueno, otros estudios locales que nutrieron los aspectos que tienen que ver con la historia territorial, con los imaginarios, con la configuración histórica del territorio, y finalmente aportes dentro del campo de la geografía física, perdón, que han permitido comprender los procesos biofísicos que configuraron las peligrosidades. Bueno,
conjunto de conceptos que se han puesto en diálogo han permitido pensar en las consecuencias espaciales que las técnicas hídricas han tenido en los procesos de expansión urbana en las áreas inundables. Se consideran centrales por el papel del Estado en la regulación y la construcción de infraestructura, como por el papel de los sectores privados, los agentes individuales que también contribuyeron a la generación de riesgos de desastre. El concepto de territorio hidrosocial ha permitido centrar la idea del carácter político y social de este tipo de territorios, así como poder leer las tensiones, los conflictos, los discursos, las ideas y las disputas de sentido que sostienen a estos territorios híbridos, ¿no? Compuestos por distintos elementos que intervienen a lo largo de la historia. Metodológicamente, se partió de un enfoque histórico-territorial a partir de establecer una periodización con una estrategia metodológica mixta que utilizó técnicas y herramientas de tipo quali y cuantitativa, fuentes primarias, secundarias, muchas entrevistas, análisis de fuentes documentales, mucho análisis hemerográfico. También la utilización de datos de naturaleza más cuantitativa, como los datos censales, los registros pluviales, los regímenes hidrométricos. También se ha utilizado sistemas de información geográfica para su procesamiento. Y bueno, y se ha recurrido a la descripción como una forma de narrar la trama sobre la cual se ha tratado de enlazar, entrelazar, mejor dicho, el tiempo y el espacio. Bueno, respecto al recorte temporal, si bien la costa santafesina tiene una larga historia de poblamiento que comienza con el traslado, ¿no? de la ciudad de Santa Fe a mediados del siglo XVII, nosotros nos centramos en los años que transcurren entre 1959 y 2023. Esta identificación de dos etapas obedece a los cambios significativos que las políticas públicas viabilizaron y consolidaron la urbanización en estas zonas inundables y tienen que ver con una primera etapa en donde en el año 59 se produce el vacío normativo que blanqueó la urbanización en términos de Rauch, y al caer una ordenanza, ¿no? Sobre la cual me explayaré posteriormente, y el final de esta etapa es el año 1992, donde ocurre la segunda inundación más importante del siglo XX. eh, la segunda etapa, que comienza en el año 1993, es cuando se incorporan las obras hidráulicas, como son los terraplenes de defensa contra inundaciones, que consolidaron la continuidad de la expansión urbana hacia esos sectores. Es decir, dos tipos de políticas públicas tanto en el momento de inicio y cierre de cada etapa, es tanto en su ausencia como en su presencia, pero es la política pública la que ha definido la periodización. Entonces, los procesos, la implementación de estas políticas públicas urbanas de suelo, de infraestructura, de servicios especialmente, la construcción de obras hidráulicas, los terraplenes, junto con la dinámica hidrometeorológica, hidrogeomorfológica y los eventos extremos, que son que dan lugar a las inundaciones catastróficas, eh, junto a la elaboración de sentidos que constituye los imaginarios geográficos, de sentidos en torno a la naturaleza, eh, y sobre estas áreas inundables son las tres patas sobre las cuales se analiza en cada etapa, y donde la tesis intentó, desde una perspectiva geográfica e histórica, desentrañar cómo y por qué se originó esta expansión y qué consecuencias trajo espacialmente en relación a los riesgos de desastre. En relación a los resultados, bueno, en primer lugar, una referencia a por qué es importante comprender la dinámica natural en los territorios hidrosociales. Bueno,
Voy a recuperar aquí solamente dos aspectos que revisten la centralidad de la configuración de la peligrosidad, como son las inundaciones y la topografía. Bueno, estas inundaciones son mayormente ribereñas. Voy a retomar uno de los comentarios de los dictámenes y que tienen que ver con que en la clasificación que estableció Paoli y Bertoni sobre las inundaciones urbanas hablan de dos tipos, las ribereñas y las que son también provocadas por el crecimiento urbano tradicional, o sea, ubican también las inundaciones híbridas como un fenómeno. Entonces, bueno, como ya se ha mencionado, las inundaciones eh, eh, en esta zona ocurren por las crecidas del río Paraná, que tienen un régimen biperiódico anual, que ocurren en los meses de febrero, marzo, junio y octubre, y esas inundaciones son provocadas por las precipitaciones en las cuencas superiores de los ríos Alto Paraná, Iguazú y Paraguay, de las regulaciones que imprimen las represas de Itaipú y Yacyretá, y bueno, y la magnitud de estas crecidas depende de distintos factores, como por ejemplo el prolongado envío de agua desde Iguazú, las condiciones en las que se encuentra la cuenca inferior, en cuanto a la altura al momento de esa crecida, y de las lluvias zonales, ¿no? Entonces, se considera que existe riesgo de inundación cuando el volumen del agua que transporta el río alcanza o supera los 30.000 metros cúbicos por segundo y ocupa completamente el valle de inundación actual. También se advierte el carácter, el periodo de retorno y la clasificación en el carácter ordinario o extraordinario, que tiene que ver con si no excede los 10 años son ordinarias y si está entre los 10 y los 100 años son extraordinarias. Acá están referenciadas las extraordinarias y además están referenciadas la medición, digamos, para tener en cuenta los niveles de evacuación, se me fue la palabra, que tiene que ver con cuando el río supera los 5 metros 70. Los umbrales, perdón, los umbrales que hacen referencia a la necesidad de evacuar o no a la población. La topografía, bueno, estamos sobre un ambiente definido por Iriondo de dominio fluvial, que es la población se asienta fundamentalmente sobre el llamado el Albardón, en realidad el área es un área más ancha, eh, y el Albardón, que es donde se emplaza la ruta provincial número 1, es una zona muy baja que se encuentra en cotas entre los 3 y los 17 metros sobre el nivel del mar, y bueno, es un área de depósitos arenosos del albardón del río Paraná, que tienen suelos hidromórficos con una alta capacidad de filtración y de movilidad. Bueno, dicho esto, empezamos a transitar, digamos, los capítulos de la tesis que abordan, que se ubican en la segunda parte, que son el capítulo 4 y el capítulo 5. El capítulo 4 aborda la primera etapa. Esta primera etapa la he denominado territorios suburbanos e inundables. eh, la estructura de este territorio hidrosocial en esta etapa se conforma de un conjunto de pobladores nativos que tenían una convivencia adaptativa, ligada a las alertas naturales, y bueno, la progresiva incorporación de pobladores provenientes, la mayoría de la ciudad de Santa Fe, se instalan en esta zona como, primero como visitantes, como zona de descanso, como zona de recreación finisemanal, ¿no? En una primera parte de esta etapa, que se inscribe dentro del contexto de modernización desarrollista, eh, la configura esta zona como un territorio hidrosocial moderno por la localización, sobre todo de digamos, se ubica a la costa como el área de suburbia en relación a que se elige otro territorio para lo que es la localización del área industrial, por ejemplo, ¿no? Que es en Sauce Viejo. Entonces, hay un perfil, digamos, en la zona que está ligado más que nada a la instalación de obras de infraestructura, de dotar de infraestructura para lograr conectividad
hacia el este, pero no tanto, digamos, el paradigma desarrollista no tiene que ver con con la localización de industrias en este sector, sí más bien con la transformación de esta área rural en una suburbia finisemanal, ¿no? Em, y fundamentalmente la conexión no solamente hacia el este, sino también hacia el norte, con la ruta provincial número uno, que va a actuar, que va a ser un actante, porque va a funcionar como terraplén, junto a terraplenes que se van incorporando y van coronando el territorio que se va sobrelevando al ritmo de las crecientes, ¿no? Entonces, la progresiva transformación del área rural en urbana acontece por este vacío legal, que es el fin de la reglamentación de las urbanizaciones y loteos que existía hasta el año 39 para habilitar con otra ordenanza la subdivisión del suelo, ¿no? Es decir, una nueva normativa que no fue reglamentada y que en definitiva operó blanqueando la urbanización. En este sentido, cabe responder aquí a una de las solicitudes de las evaluadoras acerca de la relación entre el proceso de valorización inmobiliaria en la costa santafesina y los circuitos financieros que lo promueven y lo financian. Entonces, bueno, en este periodo, los factores que influyeron fuertemente en esta valorización inmobiliaria fue la subdivisión del suelo de rural a urbano, que si bien se inicia hacia fines de los 40, fue creciendo de sur a norte, desde Colastiné hacia San José el Rincón y luego Arroyo Leyes, más en la década del 70. Los lotes que se vendían eran predios muy grandes, que se fueron subdividiendo por herencia y quienes los fueron adquiriendo fueron familias de clases medias en base al ahorro y a la adquisición de tierra como reserva de capital. En algunos casos se construyeron casas quintas, en otros no, y lo que se denomina la producción de suelo urbano para uso residencial, o sea, la realización de urbanizaciones, comenzó recién en los años 90 con la llegada de la primera inmobiliaria que operó bajo la lógica del conocido y bajo circuitos más informales, ¿no? En donde muchas veces el Estado, en las figuras de los gobiernos locales, operaba de facilitador al dar a conocer quiénes eran los dueños de los lotes, qué deudas tenían con la provincia con la provincia o con la comuna, y inclusive se encontraron muchas situaciones de terrenos que no tenían título, que eran comunales. Eh, Uno de los entrevistados, que fue el primer dueño de la inmobiliaria en la zona de la costa, expresó literalmente que uno de los de los presidentes comunales había loteado todo y había facilitado mucho los trámites, ¿no? Entonces, las primeras operaciones eran comprar a bajo costo el inmueble y entonces iba el propietario, hacía infraestructura mínima, un trazado de calles, y de ahí sacaban un porcentaje. O sea, pequeñas inversiones que se hacían para luego venderlo a un mayor valor, era la operación más común en esta etapa, que no se trata de una operación puramente especulativa, sino más bien una inversión segura, una inversión cierta, donde se capitaliza a una pequeña escala. Luego de la convertibilidad, ocurrió también que muchas de las personas que tenían deudas inmobiliarias en dólares, al especificarse la negociación de cómo seguir el pago, obligó a que mucha gente entregara lotes o terrenos como forma de pago, ¿no? Ahí también hubo un incentivo a ese proceso. Bueno, acá comienza una línea histórica que ocupa unas 3 o 4 filminas, que es esta larga sucesión, ¿no? Entre los años 60 y hasta la dictadura, donde el desarrollismo incorpora obras de infraestructura y de conexión intervial, y desde donde empieza a haber también una incorporación de reglamentaciones para la suburbanización. Bueno, el largo ciclo también de inundaciones, ¿no? Que se alterna con estas políticas públicas,
que se hicieron respondiendo a los intereses de algunos sectores, ¿no? Y va inscribiendo a las inundaciones como un problema a resolver. Sobre todo las inundaciones de 1983 y 1992. Pero la zona se va consolidando con áreas de relleno para la expansión, que va produciendo un imaginario de ocupación de estos sitios y que la política pública a través de los planes directores y las sucesivas intervenciones van consolidando. A su vez, hay en esto de las intervenciones hidráulicas hay unas disputas entre el paradigma hidráulico nacionalista, que está más ligado al control y a la regulación del ingreso del agua, con otro más vinculado a la protección y a defender y a resolver el ingreso del agua con la construcción de terraplenes y en el marco de planes de reducción de riesgos de desastres basados en obras, ¿no? A su vez, este enfoque fisicalista también que plantea un agua pasible de ser controlada, evidencia un gran desarrollo en el campo del conocimiento, de la hidráulica, de conocimiento experto o conocimiento técnico, que también se va poniendo en crisis durante las inundaciones y si bien influye en la producción de imaginarios modernos, constituyen un dispositivo discursivo muy potente que Rosé, en su tesis sobre el Chaco, denominó el saber de las inundaciones. La emergencia de ciertas controversias sociotécnicas, donde la ruta 1 aparece como un actante, la determinación de los umbrales, de los niveles de evacuación frente a las crecidas periódicas, son parte de las controversias que aparecen en esta etapa. Las inundaciones del 82 y del 83 fueron gestando, ¿no? Y en realidad mucho antes es lo que he determinado las fuentes hemerográficas, pero básicamente 82, 83 y 92 fueron las presiones, sobre todo de los sectores productivos, por la necesidad de obras para proteger de las inundaciones, fueron agitando, digamos, la necesidad de la construcción de la defensa y de encontrar una solución definitiva, ¿no? También en este periodo hay una incorporación de nuevos pobladores y de visitantes finisemanales que, bueno, no he mencionado antes, perdón, que tienen que ver con la incorporación de los imaginarios modernos y la construcción de la costa como ese refugio inspiracional de poetas, de artistas que buscan diferenciarse de la ciudad capital y van dotando de valores estéticos y ambientales que fueron después retomados en la siguiente etapa. Pero las inundaciones del año 92, decía, donde se puede apreciar en el mapa de la derecha, el 70% del territorio costero que no contaba con defensa se inundó, pero estamos hablando de una población aproximada en ese periodo de entre 10.000 habitantes. Entonces también, ¿no? Si uno compara la presión social con la presión en términos de lo que aparecen en los medios de comunicación, bueno, hay una fuerza de intereses que activan esta necesidad de construcción de las defensas y se puede advertir las implicancias políticas que la obra tiene, digamos, ¿no? En esas imágenes, más allá de que se advierte claramente que los terraplenes que estaban hechos, que eran eh, con otras tecnologías, bueno, se dieron, pero también fue el momento en donde irrumpe el neoliberalismo y un modelo político centrado en la eficacia, la eficiencia, ¿no? Al frente del gobierno estaba el entonces, el ex comunista Carlos Reutemann, y bueno, las defensas se consolidan como la obra que va a provocar el control estructural de las inundaciones, ¿no? Las defensas junto a los dispositivos asociados, ¿no? Las bombas y los reservorios.
Eh, bueno, esta obra de defensa provocó una sensación de seguridad que se expresó espacialmente en la reconfiguración del territorio, aumentando las ocupaciones formales e informales de vivienda en sitios ambientalmente frágiles y a la vez transformó la dinámica hidrogeomorfológica y amplificó los riesgos, ¿no? Eh, a diferencia de la primera etapa, donde prevalecía el carácter hegemónico del saber técnico y de la pertinencia de su construcción, acá aparecen en la construcción de los terraplenes algunos movimientos sociales que empiezan a advertir apenas construidos los terraplenes, las problemáticas y empiezan a disputar el sentido del conocimiento técnico como la única respuesta ante el problema de las inundaciones, ¿no? Eh, y estos movimientos luego cobran más fuerza durante las inundaciones híbridas del 2007 y 2016, en donde se combinan lluvias excesivas con un nivel alto del río y en un territorio indicado. Pero volviendo a esta etapa, en este periodo, y sobre todo después de la construcción de los terraplenes, perdón, acá hay algo importante que omití, que es que hay una incorporación de reglamentaciones, también de obras, y la inundación del año 98 como la prueba la puesta a prueba de los terraplenes, pero que también emergen otras controversias sociotécnicas ligadas a las inundaciones y a las obras de infraestructura que tienen que ver, por un lado, con la ruptura del puente Leyes, que es el puente que comunica la zona de la costa con el norte de la ciudad y que tiene un papel preponderante, ahora tiene otras salidas hacia el este, pero las localidades al norte de la ruta 1 no tenían otra salida que por la ruta provincial número 1 hacia el sur, y las nuevas disputas entre los modelos reguladores que son ejercidos por las presiones de ciertos sectores, básicamente sectores rurales, y versus la construcción de un nuevo puente. Finalmente no gana ninguna de las dos, sino que se pone un puente baile que dura casi 10 años. Y una controversia sociotécnica que es muy importante porque tiene que ver con la medida del agua, ¿no? Que es una controversia entre vías navegables y, y Prefectura Naval por el corrimiento del hidrómetro en el puerto de Santa Fe, que hace que no se sepa claramente, ¿no? Yo cuando mostré las crecidas históricas, la del año 98 tenía una llamadita porque hasta el día de hoy no se sabe bien hasta dónde alcanzó el río su nivel máximo en el puerto de Santa Fe. Bueno, acá hay una irrupción de normativas, ¿no? Que claramente se verifica, ¿no? El papel que tienen los terraplenes, porque hay un crecimiento urbano, ¿no? Entonces las comunas incorporan los reglamentos de loteos y de urbanizaciones, de uso de las defensas, y bueno, que vienen de la mano del crecimiento poblacional y residencial sin precedentes que tiene la región. Al decir de uno de los referentes de las inmobiliarias, este señor que es una de las primeras inmobiliarias en la zona, dice, esta fue la zona de mayor movimiento inmobiliario del país los 5 años después de que se hicieron las defensas, en términos proporcionales y relativos, claramente. Bueno, esta línea termina con la inundación del 2003 porque, bueno, es el parteaguas, como ha estudiado claramente Beltramino, es el parteaguas en la generación bueno, de todo una institucionalización de la gestión del riesgo y eh, de dispositivos normativos, institucionales para ello, digamos, ¿no? Que también tiene sus consecuencias en la zona de la costa, porque de pronto la zona de la costa se volvió la zona más segura, porque tenía terraplenes, ¿no? Frente a la ruptura del terraplén en Santa Fe,
Inclusive hemos recabado testimonios de personas que habían sido relocalizadas a la zona de la costa, por considerarla más segura, porque ahí sí había terraplenes, ¿no? Y no había faltantes de terminación de obra. La reconfiguración socioterritorial de la costa, en lo que hemos llamado estos territorios hidrosociales posmodernos, entonces se produce a partir de políticas públicas, especialmente los terraplenes. Y bueno, como decía, las inundaciones del 2007 y del 2016, consideradas híbridas, expresan la paradoja hidráulica, ¿no? Donde bueno, el agua queda entrampada y los factores que tienen que ver con la urbanización inciden claramente en aumentar la producción de riesgos. En lo concerniente a, a lo que tiene que ver con bueno, este es un resumen un poco de lo que recién mencioné. Lo que quería señalar acá también es el tema de las conflictividades ambientales que emergen y que están asociadas con estos desastres híbridos y que son básicamente dos, ¿no? La ausencia de saneamiento por la falta de sistemas cloacales y el problema de la basura, que también emerge y emerge como controversia porque esa basura flotante, sobre todo en la zona de San José del Rincón, migra hacia migra por la laguna Setúbal y afecta bueno, a ese espejo de agua que comparten con la ciudad de Santa Fe. La naturaleza es valorada a partir de determinados atributos ambientales y que son disputados por el mercado de suelos, pero también por movimientos ambientales y movimientos sociales que empiezan a disputar otro sentido de naturaleza más ligado a la protección de los humedales, ¿no? Bueno, esta reconfiguración socioterritorial ha permitido pensar a esta etapa como la de territorios hidrosociales posmodernos. Retomando el análisis anterior sobre lo observado por una de las evaluadoras, sobre la relación entre el proceso de valorización inmobiliaria y los circuitos financieros que los promueven y los financian, bueno, según lo que hemos recabado de los representantes entrevistados junto a lecturas teóricas, especialmente el doctor Martín Carnier, que ha trabajado fuertemente sobre estos temas, eh, bueno, las inmobiliarias, como dije antes, comienzan a operar después de que se construyan los terraplenes. Antes de los terraplenes no había inmobiliarias en la costa. Y ahí empiezan a hacerse urbanizaciones y loteos, porque antes, bueno, la tierra no valía tanto en relación a la inversión que requiere hacer un loteo para urbanización, digamos, ¿no? Los orígenes de los fondos son básicamente familiares para sectores medios, por la capacidad de ahorro, pero acá aparece otra cuestión que es los préstamos hipotecarios que fueron tramitados a través de los créditos Procrear en el mercado financiero formal. Y prevalece la idea de inversión, ¿no? De refugio, se invierte en un loteo y cuando se necesita se vende, ¿no? Este, También los desarrolladores inmobiliarios, llamados así en términos genéricos, eh, han, han comprado lotes a bajo costo que han dotado con una infraestructura mínima a partir de procesos como es la subdivisión por herencia. Y lo que Carney ha identificado es que a partir del 2007 ha sido por incrementos de la oferta por parte de actores del sector privado que han destinado estos loteos para uso residencial, para la creación de barrios abiertos, en este contexto económico de posconvertibilidad que fue favorable para la actividad, ¿no? Entonces, las operaciones que él detecta en el proceso de producción de suelo urbano, en el que participan un heterogéneo grupo de empresas, de agentes inmobiliarios, eh, que, bueno, que gestionan la aprobación en el Estado,
contratan muchas veces a profesionales y empresas que realizan las obras de acondicionamiento de lo que requiere eh, el Estado y comercializan los lotes. Este, y bueno, y aparece una figura que es la figura de los fiduciarios y el fideicomiso, ¿no? Este, que es invertir en mejoras, o sea, permitir invertir en mejoras y recibir, una vez finalizadas esas mejoras, metros cuadrados o parcelas en relación a ese capital aportado. Una de las operaciones básicas que realizan para hacer estas urbanizaciones son eh, lo que exige el reglamento de loteos y urbanizaciones, que es acondicionamiento del suelo, apertura de calle, forestación, bueno, tendido de red eléctrica, colocación de alcantarilla para evacuación de excesos pluviales. Bueno, también se le exige la donación de ese 10%, pero una de las cuestiones que se han detectado son las exigencias de estudio de impacto ambiental y de factibilidad hídrica, que a partir del 2010 empezaron a marcar un quiebre, porque bueno, muchos desarrolladores plantean que eso ralentiza mucho la aprobación de estas urbanizaciones, y entonces digamos que las inversiones de los grandes desarrolladores inmobiliarios ya se han destinado sobre todo más ahora a la ciudad de Santa Fe en el último tiempo, porque bueno, es más conveniente invertir en departamentos que bueno, en suelo este, para lotear, digamos, ¿no? Se va buscando un perfil de los demandantes también. eh, Plantean esto, ¿no? La problemática del cambio de las reglas de juego, que todo el tiempo tiene que ver, los desarrolladores alegan la falta, mucha discrecionalidad por parte del Estado, y entonces eso ralentiza el ciclo de capital, ¿no? Entonces, hoy la especulación inmobiliaria está más ligada al ámbito de los departamentos en la zona del puerto de Santa Fe y a ese modelo de urbanismo neoliberal, digamos, ¿no? Bueno, acá hay algunas imágenes de esas operaciones realizadas para urbanizar el suelo. Bueno, con respecto, y algunas imágenes de donde se puede verificar la producción de estos imaginarios, en donde ciertos atributos como la tierra alta, ¿no? La idea de la sobreelevación, la cercanía con la ruta, para agilizar distancias con la ciudad capital. Bueno, el único proyecto que por ahí se asemeja un poco a esta idea del consumo de cuerpos de aguas es el proyecto de Lagos de Leyes. Estas imágenes son de estos rellenamientos y estas obras que hacen a la transformación del área, buscando un tipo de naturaleza, buscando un tipo de paisaje, de consumo de naturaleza. Bueno, respecto a la otra observación de los evaluadores y que se relaciona con el contexto de expansión urbana, en las inundaciones del 2015-2016, o sea, diciembre de 2015 y enero se prolongaron hasta marzo, y que fueron las últimas inundaciones extraordinarias. Bueno, se consultaba si se había podido reconocer en el territorio las marcas de este evento y qué incidencia habían tenido en los imaginarios sobre el carácter riesgoso del espacio, y si podía plantear alguna valoración respecto de la productividad de este dispositivo en la gestión de riesgo del territorio. Bueno, las marcas se advierten tanto en la activación del movimiento de defensa de la costa, como un apéndice, ¿no? Del movimiento de la coordinadora de la costa, o sea, agrupaciones de base social, que junto a la vecinal Colastine Sur, todo esto lo he podido
consultar a partir de la tesis doctoral de Anaía Sebal, que desarrolló muchísimo, un capítulo completo sobre este proceso de transformación de la implementación de dispositivos como la ordenanza 11.512, ¿no? Que hacen que haya una presión por la relocalización, ¿no? Que en realidad lo que está haciendo es encubriendo ciertos intereses inmobiliarios por otro proyecto de una gran obra de infraestructura, que es el nuevo puente Santa Fe-Paraná, cuya traza atravesaría no solamente Colastiné Sur, sino también la Vuelta del Paraguayo, Alto Verde, el paraje La Boca, ¿no? Entonces, los pobladores denuncian, o gran parte de los pobladores, sobre todo Colastiné Sur, que se quiere hacer de toda esa zona una especie de puerto madero en toda la zona del corredor, que linda con la Ruta Nacional 168, y plantean el desalojo de los habitantes, ¿no? Entonces, eh, el proceso en realidad de lo que ocurrió en la inundación del 2015, que para sintetizarlo, es la primera vez que la municipalidad ordena una evacuación a través de una resolución del intendente eh, que planteó, que hizo sonar una alarma concretamente, que fue falsa, ¿no? Y nadie salió del barrio porque el agua no entró. En realidad, ahí hay una fuerte disputa sobre la forma de convivir con el río y la determinación de que es un área inhabitable, ¿no? Hay una tensión entre las formas de evacuación que diagrama la municipalidad y las formas históricas que tienen los habitantes del lugar que se resisten a retirarse. La trama concreta en ese episodio fue que hay un contexto político de disputa entre el Frente Progresista Cívico y Social, la municipalidad a cargo del Partido Radical y la provincia a cargo del Partido Socialista, en donde, bueno, la vecinal venía pidiendo el refuerzo de las defensas. Esas defensas en Colastiné Sur son defensas no están consolidadas, fueron defensas que fueron hechas por los vecinos, y la provincia, bueno, la vecinal recurre a la provincia para pedir tierra, recurre a la municipalidad no le entrega tierras, y la provincia sí accede a entregarle tierra, y bueno, la municipalidad hace esta resolución de sonar la alarma, eh, junto con la declaratoria de zona inundable como argumento fuerte a partir de lo que establece la ley 11730 para la relocalización. Entonces, creo que la trama va por ahí, y me parece que en términos valorativos esa productividad del dispositivo, bueno, digamos, no es que no me parezca bien que haya que alertar a la población, pero siempre y cuando la alerta sea acompañada con decisiones claras sobre a dónde se ubica la población, para qué, cuánto tiempo, cómo, y bueno, y despejada de todo tipo de otros intereses, ¿no? Bueno, algunas imágenes que ilustran estas inundaciones híbridas del 2015 en las distintas partes de la zona de la costa. Ahí hay un loteo, acá hay otro loteo, ¿no? En tiempos de crecida extraordinaria. Eh, También otra consulta respecto de los imaginarios geográficos actuales, si pude reconocer en los testimonios imaginarios asociados al cuidado y la no intervención sobre el río, en convivencia con los reclamos del mantenimiento de las defensas y de creación de nuevos tramos del sistema de terraplenes. Bueno, lo que hay es una fuerte organización, podríamos decir un contraimaginario sobre lo técnico, disidente y emergente, respecto de la inseguridad en el manejo y en el mantenimiento de la obra. La Organización Defensa de la Costa está llevando adelante desde hace muchos años la lucha por el cuidado y el mantenimiento de los terraplenes, sobre todo en torno al terraplén Garelo, que actualmente todavía la obra no está terminada,
también evidenciando la complejidad político-jurisdiccional que tienen los terraplenes de defensa como dispositivo, porque tienen asentamientos, en función de dónde se ubican los asentamientos, eh, operan distintas unidades jurisdiccionales, ¿no? Si los asentamientos se encuentran dentro del anillo defendido, bueno, interviene un juez de falta, por ejemplo, si los asentamientos están sobre la defensa, interviene un juez provincial, y si están sobre la costa del río, un juez federal. Entonces hay una difícil situación respecto de no solamente lo jurisdiccional, sino también sobre las autoridades de aplicación y de mantenimiento de las obras, ¿no? Y volviendo a lo señalado antes, quería agregar que la cota del río es lo único que puede de alguna manera tener en alerta a la población, que a su vez ya conoce, digamos, ¿no? Porque hay un tiempo de preparación en las crecientes que permite anticipar a la población. Bueno, acá hay algunos ejemplos de las movilizaciones y de las acciones que esta organización viene llevando adelante mancomunadamente. Es un conjunto social muy amplio, pero que tienen una sostenida lucha por la protección de los terraplenes y el cuidado de los terraplenes y el mantenimiento y el reclamo al Estado sobre bueno, esta obra. Bueno, pasando a las conclusiones, la sedimentación de riesgos en los territorios hidrosociales tiene que ver con tres aspectos que fueron analizados: el rol del Estado y las políticas públicas vinculadas a los riesgos de desastre en estos territorios hidrosociales. Bueno, las obras y las políticas públicas son fenómenos de características sociotécnicas. este, bueno, generan una transformación de la territorialidad. Considerar los hidrosociales nos permite, o implica, mejor dicho, analizar las decisiones, las disputas de poder que hay sobre las obras, ¿no? Y sobre los territorios. El ciclo hidroclimático y el ciclo hidrosocial son los que configuran la peligrosidad. Alterar los ciclos del agua constituye nuevos riesgos híbridos. Los terraplenes, en ese sentido, son actantes que tienen sus propias agencias. Por ejemplo, los márgenes, ¿no? Que requieren de ciertos cuidados, que requieren de fluctuaciones, que están afectados por las fluctuaciones del río, que a su vez esas fluctuaciones del río están también asociadas con las conectividades de los distintos subsistemas, en particular en esta zona. En definitiva, los terraplenes son una segunda naturaleza y tienen un carácter controversial por este carácter político, ¿no? Porque si bien han sido construidas para prevenir riesgos de desastre, bueno, luego se convirtieron en facilitadores de la urbanización, y esa contradicción, esa controversia se despliega durante las inundaciones, ni antes ni después, durante las inundaciones. La regulación en términos de política pública ha sido ambivalente a lo largo de la historia de la costa, en términos del rol del Estado, en la primera etapa porque habilitó la urbanización y habilitó con obras, y en la segunda etapa que aplica un fuerte operativo normativo que tiene un carácter retroactivo, que genera nuevas controversias, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, las sobrelevaciones de terreno, los escurrimientos diferenciales, ¿no? La ley parte además de la ley, me refiero a la ley 11730, que es la que define las áreas de riesgo hídrico, parte de una premisa que tiene en cuenta solo una componente del riesgo, que es la peligrosidad, o las amenazas, pero no contempla la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, respecto de la inundación como proceso histórico y social, bueno, dos aspectos que son centrales, ¿no? Recién lo mencioné: la inundación, si bien son previsibles en esta zona, son un proceso que se avisora en el tiempo, hablan de unos 20 días hasta que llegue la crecida, ¿no? Los pobladores.
son vinculantes espacialmente, y el agua tiene ese carácter ambivalente porque si bien es un medio para la reproducción de la vida y las inundaciones son muy beneficiosas en aportes de sedimento, también han generado riesgos y peligros para la población. Y quienes se han inundado han construido una memoria de la inundación, la inundación deja huellas, y enmascarar la inundación a través de una obra, a veces, bueno, construyendo un imaginario de seguridad, construye también una amnesia ambiental, un olvido que recrudece las situaciones de riesgo. Respecto de los imaginarios geográficos y la valoración del territorio, el estudio intentó establecer el peso que ha tenido la dimensión simbólica, a través de explorar las figuraciones, a través de explorar también el peso de las publicidades, bueno, de las figuraciones en general, tanto artísticas como las que utilizó el mercado inmobiliario. Y en la primera etapa claramente han forjado una suburbia romántica, la costa como un lugar de refugio, de escape. Y en la segunda etapa está más ligada a la urbanización de la naturaleza, a una naturaleza controlada, segura, y disputada por el discurso ambiental que pone en el centro a los humedales. La reconfiguración del riesgo de desastre me ha permitido plantear que hay en este territorio tres riesgos que tienen que ver, o tres momentos. eh, y, un momento en la historia del riesgo, que tiene que ver con las condiciones generales de reproducción urbana. Los territorios hidrosociales de larga raigambre que estuvieron expuestos históricamente a las dinámicas hidrometeorológicas, o sea, las zonas que están habitadas desde antes de 1993, desde que se construyó la defensa. El segundo momento son los que se consolidaron después de los terraplenes y sobre áreas de riesgo hídrico 2, sobre todo, cerca de los reservorios, y también en algunas zonas, como por ejemplo sobre complejos habitacionales ubicados en la ruta, en el kilómetro 19, en la zona de Arroyo Leyes, sobre tierras fiscales, ¿no? Hay áreas bien concretas que se han hecho en el último tiempo. Y los riesgos en territorios hidrosociales de concreción futura, que son aquellos que están asociados con la peligrosidad amplificada, ¿no? Provocada por la inminencia de cambio climático, con lluvias excesivas prolongadas, más crecida del río Paraná, más crecida del río Salado, que hay trasvase de agua entre de estos dos sistemas, la fragilidad de los terraplenes, la cementización y la obstrucción de los escurrimientos. O sea, eh, la tesis intentó la configuración del territorio, que depende de quién tiene el poder de decidir sobre el flujo del agua. Eso se expresa en la prevalencia de determinados paradigmas, en donde algunos conviven más y algunos conviven menos con ese ambiente, con ese hábitat que lo rodea. Algunas recomendaciones: bueno, planteo a nivel local y sobre políticas públicas, respetar fundamentalmente principios y acuerdos establecidos en la Ley de Humedales y en la Ley de Educación Ambiental. Lamentablemente, bueno, eso está muy en crisis y muy, eh, bueno, ni sé qué palabra usar. Gestión integral de riesgo a escala metropolitana, pensarlo en términos más amplios, y sobre todo una gobernanza comunitaria sobre los terraplenes, la creación de comités de cuenca populares, el control social directo de las obras. Temas de indagación hacia el futuro. Bueno, pensar en las consecuencias que los tiempos de sequía y de bajante histórica produjeron en la ocupación del suelo en zonas de riesgo hídrico. Que es un tema interesante, o que ha surgido así. Las infraestructuras verdes y azules proyectadas para la nueva obra de terraplenes por el oeste, como una controversia sociotécnica, y no solamente sobre la nueva obra de terraplenes, porque al cierre de esto aparece un proyecto de hacer un paseo sobre el terraplén Garelo que está caído, que no está terminado,
pero ya hay un proyecto de hacer un paseo, o sea, antes de reparar la obra, pensar en un paseo ligado a esto de las infraestructuras verdes y azules. Em, las conflictividades socioambientales en la implementación de infraestructuras en servicios públicos. Bueno, ese es un tema central en este territorio, sobre todo por el tema de saneamiento, de cloacas y las demandas de servicios de este tipo y las conflictividades que esto provoca. La valorización inmobiliaria, seguir profundizando en el tema de las grandes obras de infraestructura, sobre todo en Colastiene Sur. Bueno, muchas gracias. Voy a compartirles Los Inundados de Ariel Ramírez, en la interpretación de Raúl Barbosa. No se está escuchando. ¿No? No, Ah, bueno, falló. Creo que estamos. Perdón, falló. Algo iba a fallar. bueno, muy bien, me alegro. Pasamos ahora a la instancia de deliberación del jurado, ¿no? Hola, Creo, Claudia. Me parece creo que que vos tenés que podemos avisarle pasar a la a... instancia de Ah, preguntas sí, sí, tengo que o avisar. comentarios de los jurados, por favor. Ah, sí, perdón, la instancia de los comentarios. Todavía no aviso. No, no, la deliberación viene después, sí, verdad. Ah, Bueno, no sé quién quiere comenzar con preguntas o comentarios, y Tamara o Patricia, como prefieren. No, arrancá si querés, ¿Querés Mercedes. Bueno, arranco yo entonces. Bueno, en primer lugar, bueno, felicitar a María Laura eh, por el trabajo de investigación desarrollado, plasmado en esta tesis doctoral que hoy se presenta, que hoy se defiende, y junto con ella, bueno, a su director, el doctor Ríos, a quien fue su consejera, la doctora Nattenson. Felicitarla también por la presentación que nos ha ofrecido. Una presentación clara, sintética, siendo una tesis de gran extensión. Bueno, es de valorar la síntesis y la capacidad de comunicar a través de esquemas que por ahí de manera gráfica permite, bueno, ir teniendo una idea de los conceptos, de los hallazgos y de las conclusiones principales. Y bueno, en esta instancia de presentación y defensa pública de una tesis doctoral donde se comunica la ciencia, me parece que es importante, por más que cada uno de nosotros, miembros del jurado, hicimos nuestro predictamen escrito, bueno, hacer una valoración de la originalidad y de la contribución al campo científico, al campo del saber en el que se inscribe esta tesis, a la contribución científica, ¿no?, que hace este trabajo. Bueno, en este sentido, destacar que la ciencia está abocada a la atención y a la resolución de problemas, ¿no?, a contribuir a los problemas que aquejan a la sociedad, tanto problemas de índole teóricos o problemas de aplicación prácticas, y bueno, de ahí esta división de las ciencias en ciencias básicas, en ciencias aplicadas, ambas necesarias, esta clasificación de ciencias básicas y aplicadas que se interrelacionan. Pero bueno, destacar la importancia del conocimiento científico con su valor estratégico para el desarrollo del país.
la ciencia como el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente del progreso, ¿no? En este caso, la tesis doctoral que hoy se defiende, bueno, parte de un problema muy concreto, muy conocido por nosotros, por estas latitudes, un problema experimentado, sufrido, por muchas personas que vivimos, que habitamos este territorio. em, que son las inundaciones y el riesgo de desastre. Entonces, esta investigación que se ha desarrollado dentro de las ciencias aplicadas realiza un aporte de conocimientos valiosos para el área de estudio, bueno, para comprender el riesgo de desastre y su gestión, con un carácter de diagnóstico y prospectivo bueno, que abona este conocimiento situado, propositivo, con un carácter crítico, integrador. Es una tesis que tiene la complejidad de poder incorporar aspectos de distintos campos disciplinares, no solo de la geografía, que es la ciencia, digamos, de la que parte María Laura, sino de la historia, de la ciencia política, de la sociología, del urbanismo, de la ecología y, bueno, sus subcampos, como bien ella expresó en las primeras diapositivas. Bueno, también quisiera comentar la importancia si bien el tema del riesgo y todos los conceptos digamos, que orbitan en torno al riesgo, hay cierta, podríamos decir, cierta convergencia y acuerdo en las definiciones. Bueno, la importancia de redefinir, de reconceptualizar en un contexto donde estamos frente a un fenómeno del niño que se espera, en el cual nos estamos preparando, y en un contexto de desastres que todavía se dicen naturales, como el desastre de Venezuela, que no solo en la opinión pública, sino por ahí uno escucha especialistas, ¿no? Que hablan de el desastre natural de Venezuela. Entonces, si bien hay cierto consenso en la comunidad científica en cuanto a estos conceptos, la importancia de definirlos, redefinirlos, reconceptualizarlos, discutirlos, revisarlos, ¿no? Y más en contextos situados como en el caso de esta tesis. La tesis que presenta María Laura, bueno, hace una original combinación de factores, ¿no? Para explicar la construcción del riesgo en las localidades de la costa santafesina, desde una mirada histórica, haciendo hincapié en las características singulares de estos territorios hidrosociales, en el rol crucial de las políticas públicas, a través del análisis de las normativas, instituciones, los discursos, los imaginarios sociales compartidos. Bueno, pienso que es una construcción metodológica que es adecuada, que asegura el abordaje de la problemática formulada para la consecución de los objetivos. El marco teórico es robusto, recurre a bibliografía actualizada también de autores clásicos y en el encuadre de estos distintos subcampos que ella combina. Pienso que es suficiente para sustentar el enfoque, el posicionamiento desde el cual realiza estos análisis estas discusiones en el ámbito de la geografía crítica, de la ecología política, de la historia ambiental. Bueno, es una tesis que si bien tiene una considerable extensión, tiene una coherencia necesaria, ofrece una lectura fluida, aporta un sinnúmero de datos, información y bueno, con esto también elementos artísticos, letras de canciones o de obras de pinturas, etcétera. Es destacable también el nivel de profundización de los análisis propuestos, que se refleja muy bien
en el índice con los títulos y subtítulos. Es una tesis muy rica en cuanto a datos, análisis, discusiones, a los hallazgos también. Las conclusiones son relevantes. Bueno, en síntesis se trata de un trabajo de gran valor científico, un trabajo, una investigación necesaria, pienso, y que puede ser de referencia para los campos de la geografía ambiental, urbana, el planeamiento y el ordenamiento del territorio, la historia ambiental, el urbanismo. Por otro lado, pienso que es importante reconocer la vocación, el compromiso de quienes generan el conocimiento científico y en este caso de María Laura. Ese compromiso se refleja, bueno, en la calidad del trabajo presentado, en los resultados alcanzados, en los hallazgos que se presentan. Eh, Refleja, bueno, el compromiso de la universidad pública con la sociedad, con las preocupaciones y problemas que la sociedad tiene, con el futuro de la sociedad y bueno, en particular el compromiso personal de María Laura con esta investigación eh, que hoy, bueno, se presenta como un conocimiento para comunicar. Y bueno, en cuanto a preguntas, podría hacer dos preguntas porque la verdad que la presentación fue bastante completa, también la tesis es muy detallada e incluso avanzaste sobre cuestiones de por dónde se podría continuar la investigación. Entonces, quisiera preguntarte, por un lado, en cuanto a lo metodológico, este recorte del objeto de estudio, los instrumentos seleccionados que me parecieron, bueno, una manera, digamos, ahí radica una de los aspectos originales de tu trabajo. ¿Cuál fue la decisión más difícil de tomar en este proceso de recorte, de armado del objeto de estudio? ¿Qué limitaciones o dificultades encontraste en este proceso? Y después, con respecto a los resultados, a tus hallazgos, que me parecen dentro de la variedad de hallazgos que presentás, que son resultados muy, muy interesantes. En cuanto al análisis, cuestionamientos relevantes como los relativos a las decisiones por las soluciones técnicas para los desastres, el caso de las defensas, los discursos, ¿cómo pensás que pueden dar a conocer o se pueden comunicar estos hallazgos para que puedan generar algún impacto, digamos, eficiente en la gestión? Eso es por mi parte. No sé Seguimos si con preguntamos, hacemos eso, todos esa es la comentarios pregunta. y ¿Qué después responde al final a todos juntos. te parece, María Laura? Sí, sí, yo no tengo problema, estoy anotando. Bueno, Bien, bueno, eh, sigo yo, ¿te parece, Tamara? Bueno, ahora sí, formalmente saludarlos a todos y especialmente felicitar a María Laura, a Diego y a Claudia por este trabajo de tesis. Eh, no voy a abundar demasiado en los aspectos sobre los que ya se refirió María Mercedes, pero bueno, recuperar esta idea de que es un trabajo muy rico. María Laura habla de sedimentación del riesgo. Yo diría que esta tesis sedimenta todo un trabajo de largo aliento de investigación, de muchos años, de trabajos previos seguramente a la idea de llevar adelante una tesis doctoral. Y eso se nota mucho, se nota que es un trabajo de muy largo aliento, con mucho involucramiento por parte de María Laura, como también señalaba Mercedes. Eh,
siempre en un trabajo de tesis, digamos, es muy difícil desapegarse de aquellas cuestiones que nos conmueven y que nos afectan y que nos llevan de alguna manera a elegir el problema, digamos, a abordar en la investigación, y eso se nota, digamos, que hay hasta un compromiso personal, digamos, con la temática. Eh, bueno, que termina, culmina en una tesis de un importante desarrollo. Nos hiciste leer 450 páginas, María Laura. Pero fueron, es una tesis tan rica como bien decía Mercedes, y tan bien escrita además. Es de agradecer leer tesis que tienen buena pluma, digamos, ¿no? Es decir, bueno, que pueden ser extensas, pero que están bien estructuradas, bien pensadas y que te conducen a través de una lectura agradable hasta el final, digamos, ¿no? Y esta es un poco una característica. Otro elemento que quiero señalar, para no redundar sobre las cosas que ya señaló Mercedes, es, bueno, toda la riqueza documental. Yo lo puse en mi dictamen porque me parece que es uno de los grandes atributos que tiene esta tesis, el estar apoyada en una pluralidad de fuentes bueno, que de alguna manera contribuyen a darle solidez al planteo, digamos, ¿no? Y también es de agradecer algo que en general no solemos reparar, que es la cantidad enorme de citas al pie, que de alguna manera, no, pero lo agradezco porque son como un subtexto de la tesis que me parece que también le dan un carácter de rigurosidad, porque abre nuevas puertas y ventanas a la indagación de aquel que quiera seguir profundizando sobre alguno de los aspectos que se van desarrollando. Y eso también me parece muy, muy importante. Luego decir que me parece que en materia teórica hiciste dialogar muy bien tradiciones teóricas y conceptos que provienen de campos disciplinares diversos y ajenos, como señalaba Mercedes, a tu formación de base, que es la geográfica, ¿no? Digo, esto está muy claro en el desarrollo de la tesis, donde, bueno, expresás esta convergencia disciplinar entre la sociología, la economía política, la ecología política urbana, digamos, ¿no? Eh, y aparecen ahí todo un conjunto de conceptos clave: riesgo de desastres, territorios hidrosociales, imaginarios geográficos, que aún proveniendo de aproximaciones disciplinares diferentes, dialogan perfectamente. Y esto también me parece importante de resaltar. Eh, bueno, no voy a abundar mucho más en lo que ya señaló respecto de lo que es el tratamiento de los datos y los resultados y las conclusiones, que coincido plenamente con todo lo que con lo que señalaba Mercedes. En todo caso, decir, para finalizar esta pequeña reseña de mi aproximación a la tesis, es que tuviste una gran capacidad para transmitir la película de lo que ha sido el proceso de la construcción social de riesgo de desastres desde el año 59 hasta el año 2023. Yo me pude sumergir en esa película y pude entenderla aún teniendo cierta ajenidad por una cuestión también de vivencias, bueno, que quiero valorar muy especialmente. Eh, bueno, luego solo hacerte dos preguntas que en realidad la tesis, como bien decía Mercedes, estuvo también presentada y también expuesta en este acto de defensa, que en general me parece que están cubiertas todas las posibles preguntas que pudiera haberte realizado, pero a partir de escucharte, formularte dos preguntas. La primera, y que están relacionadas a la vez.
es en relación a los imaginarios geográficos en torno a la construcción del riesgo, pensando en los tiempos, digamos, cómo opera en la opinión pública en los tiempos de bajante o de sequía en relación a los tiempos de crecida e inundación, ¿no? Y en ese sentido, porque creo que los pulsos de la inundación son los que de alguna manera también modelan la opinión pública en relación al riesgo, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo opera esto sobre la percepción del riesgo? Y si esto tiene algún correlato con la periodización que propusiste, porque la periodización que vos propusiste está basada un poco en procesos de otro orden. El primero, en el vacío normativo, digamos, y en el primer movimiento de avanzada de producción del suburbio. El segundo, en cómo operó la política pública de construcción de los terraplenes, digamos, ¿no? Pero digo, bueno, entendiendo estas cuestiones de base, ¿cómo modela, esa es la pregunta, esa percepción del riesgo en los actores que habitan este sitio en función, digamos, de los pulsos de la naturaleza? Y la segunda eh, está en relación a a la cuestión del saber técnico, digamos que de alguna manera prima en el primer periodo, y el cuestionamiento a los saberes técnicos en el segundo, digamos, ¿no? La pregunta sería, en todo caso, si esto lo ves como un emergente propio del proceso seguido en la construcción del riesgo en este sitio, o si responde también a procesos que están ligados más a cuestiones de época, ¿no? Digamos, a partir de los años 90, el emergente del ambientalismo empieza también a producir una mirada particular acerca de los procesos que están involucrados y a construir respuestas contrahegemónicas, digamos, en relación a los saberes técnicos que de alguna manera son las que producen, desde mi punto de vista, digamos, una posición a partir de procesos de participación ciudadana o de organización social, digamos, ¿no? Entonces, preguntarte un poco si estamos ante un fenómeno que responde a una corriente de mayor alcance o si, digamos, remite a procesos más locales. Ese sería un poco la pregunta. Ujú. Bueno, nuevamente felicitarlos y Muchas gracias. agradecerte por tan linda exposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, sigo yo. Bueno, en primer lugar, felicitar a María Laura por terminar la tesis y por compartir la investigación. Bueno, felicito también a Diego y a Claudia por acompañarla, porque sé de los avatares del proceso en el sentido de por ahí los virajes, de la investigación que ella venía realizando, las actualizaciones y los aportes que les han hecho para llegar a este producto final. Así que quería también valorizar ese trabajo que no es solo de María Laura, sino que tiene que ver con ese apoyo en el camino. Decir que leer la tesis me emocionó mucho, me emocioné ya cuando me enteré que la había entregado, porque, bueno, como han dicho las colegas, es una tesis que es la historia también de los últimos años de María Laura, y refleja ese proceso y muchos de los debates y espacios que compartimos.
y las lecturas que nos hicimos, digo, los santafesinos, santafesinas que investigamos estos temas. Quiero valorizar mucho la tesis, que también recalco que fue larga, pero la pude devorar. Es una tesis prima hermana de mis investigaciones. Y en ese sentido encontré en el trabajo algunas preguntas que a uno van surgiendo, ¿no? Al pensar otros sectores u otros espacios geográficos que si bien están cercas, tan próximos en términos de lugar, tienen una configuración del riesgo muy diferente, que es lo que es el sector central de la ciudad, que es el que yo estudié, con el área de la costa. En el escrito final, sobre todo, quiero aprovechar este espacio para no repetir lo mismo, como decían las compañeras, pero quiero destacar algunas decisiones del escrito, ¿sí? Porque la investigación, recuerdo algunos momentos en donde debatíamos, María Laura, sobre el índice de vulnerabilidad y bueno, y llegar a ver ahora el énfasis que pudiste darle al enfoque de las controversias, la verdad que es destacable, no viniendo de disciplinas como la sociología o la ciencia política que están más acostumbrados a entrarle por estos lados. Así que eso es una entrada desde la ecología política, pero es osada, digamos, es osada, pero ha sido una muy buena decisión para mostrar cómo el riesgo de desastre o un escenario específico en un momento dado no es solo eh, una historia del espacio, sino también decisiones políticas, intervenciones y prácticas también de los pobladores resignificando esas decisiones y esas vidas. Celebrar mucho eso porque además nos abre a un proceso que en un momento te preocupaba, digo, de qué pasa con esto de que no puedo definir cómo se mide el río y cómo se define cuándo hay que tomar las decisiones. Y creo que es un hallazgo muy importante para el campo de estudio de los desastres. Porque aunque creamos que, o se crea, es algo que hoy está más en cuestionamiento, el rol de los expertos, digamos, tiene que ver con tomar esas decisiones en base a un saber certero. Cuando hablamos de situaciones de riesgo, estamos en la incertidumbre, ¿sí? Entonces, mostrar que también se puede tomar decisiones de incertidumbre y que esas decisiones no son solo técnicas, sino son también definiciones políticas, es un gran valor que tu tesis aporta en un territorio que además está marcado por la peligrosidad, ya no digamos el riesgo. Es un territorio que ha sido defendido de forma temprana y que tiene estas formas de convivencia de la población con el río porque, digamos, las inundaciones son parte de la cotidianidad del espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo jugaste con las controversias, con el saber y la incertidumbre y cómo eso en momentos de, digamos, de las marcas o cómo la actualización del riesgo que dan las inundaciones se vuelve controvertido, está muy bien logrado? Y también algo que mostrás respecto de la técnica, sí que lo mostrás sobre todo en el segundo periodo, pero que fue objeto de debate en el primer periodo y vos lo mostrás claramente, tiene que ver con el peso de la técnica en la definición de lo que es inseguro o seguro en un territorio. Vos lo mostrás en los 80, yo también lo había visto, respecto de cómo en ese momento la incorporación de defensas era algo aún a debatir. Y en base a estos imaginarios acerca de la seguridad, ¿no? Intervenir al río, ¿qué otros problemas nos puede traer? ¿Qué otros conflictos con otros países? ¿Sí? La definición de frenar al río, ¿es una definición válida o el río debe ser libre? También esos debates se daban en los 80, impulsados también desde el mismo saber técnico. Entonces está bueno como vos mostrás, como algo que era debatible hacia dentro del campo científico, en los 90 se consolida en una definición política de que las defensas son la mejor vía de resolución del problema y que después en los 2000 empezamos a ver que a lo mejor no, a lo mejor no porque lo vimos en 2003 en Santa Fe, pero también se está viendo hoy, ¿sí? Que el terraplén no es solo lo pongo y me voy, sino que es parte de esa nueva forma de vinculación del territorio con el río. Sobre esto, y una última cosita, pues yo tiendo a hablar mucho, quería destacar también cómo en esas, digamos, numerosas intervenciones o reconstrucción histórica que vas haciendo del territorio, vas mostrando cómo las hipótesis de riesgo se actualizan también, ¿sí? Y no solo en base a los saberes técnicos, sino que esas hipótesis de riesgo se van actualizando en relación a los desastres.
¿sí? Que es algo que eh, a veces pareciera en los estudios, sobre todo de la ciencia, de la ingeniería, por ejemplo, que siempre hay algo para medir y actualizar, ¿sí? Pero que no se termina de ver el carácter político de esas actualizaciones. Porque sabemos que definir, o tu tesis muestra que definir en qué lugar van las defensas y en qué lugar no, en qué lugar se relocaliza la población y en qué lugar se alzan los terrenos, no son definiciones neutras acerca de lo que pasa en un espacio. Entonces, creo que está muy bien mostrado y en un periodo temporal extenso cómo se va configurando un espacio particular. Y bueno, las preguntas que yo te hacía ya me las respondiste, fueron más de curiosa, ¿no? Pero en realidad de curiosa, pero es porque yo le preguntaba esto del 2015, porque actualmente estamos en un contexto en que se está debatiendo mucho qué hacer. Hoy vemos en los medios y en las notas de prensa, se está diciendo, no sé si llegamos a cerrar el terraplén, cuando es un tema que desde la época de sequía, podríamos decir, o de bajante del río, está en agenda por parte de las organizaciones, ¿sí? Y en estos días hay mucha prensa acerca de gestión de riesgo, pero digamos con esa incertidumbre, es decir, no sabemos si la obra va a estar, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, habría que ver qué hacemos con la población que está ahí y que, bueno, muchas veces de los discursos dice eligió asentarse en lugares inundables. Un comentario crítico que ya lo expresé en el dictamen tiene que ver por ahí con la ambición de la tesis, ¿no? Que, bueno, como entra por tantos lados, siempre alguno queda como menos desarrollado. Creo que, a mi entender, el de los imaginarios quedó un poco más desdibujado que los otros, pero creo que tiene que ver con la propia complejidad. Podría ser una tesis en sí misma, dada los patrones que vos identificaste de cambios en los pobladores, de crecimiento exponencial en el territorio. Digo, podría ser, y seguro tenés muchos más datos de las entrevistas que podés trabajar sobre esto, así que una invitación a seguir a lo mejor trabajando esto en próximas investigaciones. No porque esté mal, sino porque los otros están como muy, muy desarrollados históricamente y ya se quedó un poquito más, menos trabajado. Eh, y, y dos preguntas te dejo también. Una en relación a lo que decía Patricia. Eh, yo a lo mejor tengo una interpretación diferente, pero para dialogar. Eh, Te quería preguntar si estos cambios que identificás en los imaginarios geográficos, creo que decía ella, pero yo digo también en las demandas hacia el Estado en relación a gestionar el riesgo, no se vinculan a esos nuevos residentes del espacio. Porque, bueno, vos identificás el crecimiento exponencial de la población, que es un dato objetivo, pero sabemos, si miramos la composición de esa población, que es una población diferente a la que tradicionalmente, a la que habitaba el espacio de forma tradicional. Entonces, ahí me pregunto si estos nuevos imaginarios tienen que ver, por un lado, con la emergencia de debates ambientalistas, creo que sí, en un escenario más amplio, pero si no tienen que ver también con una población que está más asociada a vivir en zonas donde hay saneamiento, donde hay cloacas, donde la presencia de los anegamientos es menos habitual, ¿sí? Y una demanda más parecida a la que hay en las áreas centrales de la ciudad. Digo, por este nuevo carácter de vecinos recientes del espacio, ¿sí? Como una sorpresa. Y sobre esto también, y un tema que a mí también me interesa mucho, si vos identificás en esta línea histórica de progresión de las políticas públicas una tendencia hacia la individualización del riesgo, ¿sí? Hacia vías de gestión de riesgo que se asienten en las decisiones o que esperen de las decisiones de los pobladores para asegurarse. Porque uno de los datos que creo que no vi en la tesis, pero que tengo, que es más reciente, de 2019, es el caso de Arroyo Leyes, que en su zonificación incluye el hacerse cargo a los pobladores de que compraste tu residencia, tu casa, estás asentándola en un lugar inseguro. Entonces,
esto como aprendizaje también del Estado, respecto de eventos previos y sabiendo la peligrosidad del espacio, si consideras esto como un elemento más de individualización del riesgo y si viste otras medidas en este mismo sentido. Pero bueno, felicitar a todos y un gusto haber leído y la recomiendo además seguramente y ya te escucharemos en Santa Fe. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sigo yo? Bueno, muchísimas gracias. Ya estoy en la fase quiebre de este momento. Agradecer me emociona porque en esta historia, bueno, yo he recibido muchísima ayuda. Si no, no hubiese podido terminarla, arrancando por el director, por Claudia. Voy a decir que Claudia está en los orígenes, y antes de los orígenes de Claudia está Hortensia Castro, que fue que me dijo, habla con Claudia. Y Claudia orientó esos comienzos. También quiero decir, no lo quiero dejar pasar, que eso que Tamara señaló de nuestros diálogos y nuestro tema común, también está en el origen de esta tesis y es la inundación del 2003. Yo me entré a preocupar por esta temática cuando supimos que había gente relocalizada en la zona de la costa a partir de la inundación del 2003. La inundación del 2003 nos atravesó a los santafesinos de una manera, es el antes y el después en mi cuerpo, ¿no? Digo, porque en lo personal yo estaba trabajando en una escuela que se convirtió en refugio para los evacuados. Y eso es una marca, es una huella que en mi caso me invitó a empezar a preocuparme por estos temas y sobre todo por esto eh, de, de esa idea ahí vi que había un olvido de dónde estábamos habitando, había un olvido social de dónde estábamos parados, o sea, relocalizan gente inundada de Santa Fe a la zona de la costa, como si la zona de la costa no se inundara. Y ahí el diálogo con los compañeros en ese momento, una compañera de ese periodo previo que vos señalabas, Patricia, es el periodo del proyecto de extensión en la costa donde estaban, bueno, Carolina Smith, una chica que es de la zona de la costa, y decía, pero ¿cómo acá? Si acá esto es un problema. Bueno, entonces, gracias porque todo ese hilo de personas, de intenciones, de ayudas, y en esta etapa final o de escritura fue sustancial el trabajo orientador de Diego en ordenar un proyecto muy ambicioso, bueno, ya ahora ya está, pero era muy ambicioso y lo fue más, y acá voy con algunas respuestas en torno a las preguntas que tienen que ver con que las decisiones tomadas, ¿no? Tuvo varias periodizaciones la tesis, varias, y las periodizaciones, creo que en esa pregunta respondo a Mercedes y eh, no, sí, a Mercedes. No, a Patricia también. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Una dificultad fue esa. ¿Con qué criterio ordenar este tiempo y, bueno, en qué enfocarse, ¿no? Entonces, como el peso fuerte para pensar los riesgos como un proceso histórico social está en, en las acciones, digamos, ¿no? De la geografía de los riesgos se piensa en que podemos reducir riesgo de desastre, reduciendo vulnerabilidades y teniendo acciones sobre las que se puede reducir el riesgo. Entonces, las políticas públicas son una herramienta central para eso. Entonces, las políticas públicas tenían que estar y tenían que ser parte del centro del análisis, digamos,
porque si no, y pensarlas territorialmente, me parecía la decisión a tomar por el carácter geográfico que le he buscado a la tesis, digamos, ¿no? Em, bueno, después, respecto de los hallazgos que me preguntaba Mercedes, bueno, em, yo una de las cosas que más me sorprendió fue esta superposición de dispositivos, ¿no? Que se van haciendo desde las políticas públicas para intervenir sobre los problemas, sobre los riesgos de desastres, como por ejemplo, bueno, la ley, ¿no? Y lo que la implementación de una ley genera territorialmente, que después se plasma en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Porque, bueno, la ley establece determinadas áreas que tienen que tener, y a su vez esa ley se implementa en las ordenanzas comunales y municipales, y eso establece una serie de requerimientos que no todos pueden alcanzar, rellenar, ¿no? Entonces, ¿cómo una ley puede transformar territorialmente y socialmente un área, ¿no? Porque quienes acceden a esos terrenos, a lo mejor en zonas bajas, que los tienen que adecuar, bueno, no todo el mundo tiene esa capacidad para hacerlo, y quienes ya estaban tienen que, no, ni siquiera se adecúan, tienen que como vivir condicionados a las nuevas imposiciones que existen y que de pronto, bueno, no les queda otra, digamos, y ahí no hay como mucha salida, ¿no? Hay alguien que tiene el terreno sobrelevado a 16 metros y otro que está viviendo en cota 10 y bueno, ya sabemos el agua para dónde va, ¿no? Entonces, bueno, sí, la dificultad de comunicación para la gestión, eh, sí, yo creo que, bueno, la pata comunicativa sigue siendo en tiempo de redes, sigue siendo un problema, no hay una clara comunicación, sí, eso, una clara comunicación en las comunidades que tranquilamente, hoy ya hay dispositivos de todo tipo, cuando yo empecé esto no había nada y ahora hay 20.000 capas de GIS para poder comunicar. ¿A qué hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones frente a una crecida, digamos? Hay gente que ya sabe qué decisiones tomar porque vive desde toda la vida, bueno, y ahí eso, bueno, tiene que ver con otra de las preguntas que estaban por ahí. Bueno, no sé si respondí bien. Bueno, y respecto de los imaginarios geográficos sobre la construcción de riesgo, cómo operan en la bajante y en la sequía, ¿no? Si eso lo tuve en cuenta en la periodización, lo tuve en cuenta en las antiguas periodizaciones. Hubo una periodización en donde yo tomé, por ejemplo, el año 98, que fue entre el 92, perdón, sí, entre el 92 y el 98 no hubo crecidas. O sea, la crecida fue en el 98, que fue la puesta a prueba, perdón, y entre el 98 y el 2007 no hubo crecida extraordinaria, salvo la inundación de Santa Fe en el 2003, pero no en la costa. Entonces ahí hubo una verificación de esa amnesia ambiental, de ese olvido, que tiene que ver con bueno, los nuevos pobladores que no tienen ese conocimiento de, el río, las dinámicas del río, eh, sí, el conocimiento que sí tienen, que ya ahora de los viejos pobladores ya está quedando muy poco, digamos, ¿no? Entonces esa transmisión se va perdiendo también, porque la misma dinámica, la misma situación de ausencia de crecidas periódicas hace a que, bueno, no haya una transmisión generacional. Eso estaría interesante, ¿no? De cuál es la dinámica. Eh, y acá, cómo modela en los actores en función de los pulsos de la naturaleza. Bueno, creo que también en este último tiempo, sobre todo, eh, y relacionándolo con el saber técnico
sí, ya me acordé. Bueno, yo creo que en esta, y se relaciona con lo que preguntó también Tamara, la incorporación de los nuevos pobladores que vienen de Santa Fe, que no conocen la zona o que tienen una vinculación, los nuevos residentes, digamos, que son un conjunto a explorar en sí mismo. Bueno, hay distintos grupos dentro de estos nuevos residentes. Hay quienes quieren replicar y demandan al Estado servicios. De hecho, la red de gas natural, la red de cloaca. Sobre la cloaca hay distintas posiciones. Hay grupos que, y esta observación de la heterogeneidad del contingente social que habita la costa, ya viene siendo explorada por Cervera, que era un profesor, un politólogo, pero que trabajó en la carrera de geografía, en donde hay ciertos grupos que sí tienen un involucramiento respecto del entorno, de la naturaleza, del conocimiento de, del ambiente y que está permeado por estas cuestiones de época y que buscan, digamos, armonizar y encontrar un modo de vida que se parezca a eso que piensan, ¿no? Por así decirlo. Y tienen un compromiso con el habitar. Y ese compromiso con el habitar no solamente se refleja en esa militancia que llevan adelante reclamándole al Estado, pero a la vez proponiendo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no siempre tienen cabida. Pero después, eh, y sobre el saber técnico, hay un cuestionamiento, pero no es un cuestionamiento hacia todos los dispositivos del saber técnico, digamos, ¿no? Entiendo que sí a la clausura que puede representar el saber técnico en términos de respuesta, a que no solamente es desde el saber técnico desde donde se pueden encontrar respuestas para los problemas comunitarios. Entonces, en ese sentido, incluso se han puesto en diálogo, se han invitado, los movimientos sociales han procurado incluir al saber técnico, no excluirlo, no es una contrahegemonía, digamos, disociativa, sino más bien integradora porque ya se sabe que las defensas están, o sea que hay que convivir con las defensas, que lo que hay que hacer es ocuparse de las defensas, en todo caso, y ocuparse de saber, y ocuparse de la defensa implica ocuparse también del ambiente, porque para ese cuidado de las defensas hay que conocer la dinámica del río. Bueno, no sé si fui por ahí. Yo creo que también las redes sociales han habilitado, digamos, nuevas formas de comunicación que bueno, que creo que la decantación, la sedimentación de eso que las redes van difundiendo, sobre todo en este último tiempo, estoy hablando de literalmente el último año y los periodos de sequía, la activación que produjeron los movimientos sociales a través de las redes sociales fue muy importante, desde mostrar con un dron cómo está el garelo, desde en estas semanas, por ejemplo, yo estoy siguiendo estos movimientos y desde mostrar con un dron todo el terraplén, todo el recorrido del terraplén, hasta el registro testimonial que realizan sobre problemas concretos, eh, me parece que va a impactar y que siento que en cierto futuro sería interesante revisar a ver cómo se configuraron esos nuevos imaginarios en estos nuevos pobladores que no conocían y que ahora se ven implicados en necesariamente conocer, digamos, ¿no? Y, y me parece súper potente, Tamara, y súper necesario trabajar en esto de la tendencia hacia la individualización del riesgo, que sí lo advierto, que sí me parece un elemento de época, de esta época, en donde toda individualización es el signo de estos tiempos, ¿no? O sea, las crisis están detonadas hacia el interior de los hogares, bueno, también el riesgo se detona hacia el interior. Me parece que el discurso de la resiliencia, en ese sentido, abona un montón,
en esto de no pensar en cuestiones más estructurales, más de fondo, más colectivas, porque, bueno, es mucho más eficiente, mucho más práctico, inclusive para el Estado, dejar que cada ciudadano se arregle como pueda frente a estos problemas, digamos, ¿no? Lo que vos señalabas es en San José del Rincón, en las dos, en Arroyo Lessing y en San José del Rincón, en aquellas viviendas, cómo resolvieron el problema de las viviendas que ya estaban asentadas en área de riesgo hídrico. Le pusieron un sellito en el impuesto que dice, usted vive en área de riesgo hídrico. Es más o menos como dice la canción, yo te avisé y vos no me escuchaste. Pero bueno, me parece que va en tendencia con el signo de estos tiempos y que no solamente ocurren acá, sino en otras partes del mundo, ¿no? Esto de, bueno, de las compañías de seguros, en fin, sigue la cosa por ahí, me parece, ¿no? Bueno, creo que respondí. Vuelvo a agradecer infinito a todos los amigos que sé que están por ahí, a mi familia que está también por acá. Bueno, ha sido demasiado largo, pero bueno, espero que sea un aporte. Bueno, gracias. Bueno, para agregar a las emociones, también de mi lado, agradecerle también a María Laura por habernos encontrado y, y haber crecido juntos en este largo ida y vuelta, ¿no? Porque tiene mucha historia ya esta tesis y con sus reinscripciones al doctorado, etcétera. Pero la verdad que ha llegado a muy buen puerto, un producto que es muy valioso, eh, que es valioso para tanto para el mundo académico, para las comunidades, para los gestores de políticas públicas, apunta o dialoga con varios actores, digamos, y diversos. Y ella ha podido integrar en este recorte histórico que hizo, porque bueno, uno podría hacer una tesis incluso de la fundación de Santa Fe, ¿no? Y su relocalización, o sea, tiene ese trasuntar, esta historia. Pero me parece sumamente válido el recorte histórico que ella señala en esta área que es sumamente significativa. O sea, en la tesis ella menciona cómo el área de la costa santafesina tuvo un crecimiento poblacional por fuera de los otros registros censales a nivel nacional, ¿no? Eso lo plasma muy bien en la cartografía que realiza en la tesis, ese avance urbano de la mancha urbana sobre toda esta área isleña y que tiene un correlato de cantidad de población, ¿no? No me acuerdo ahora el dato exacto de María Laura, pero ya es, Sí, proyecta ya 50.000 personas, 60.000 claro, personas, claro, un que aumento prácticamente sería, exponencial. claro, para una ciudad metropolitana de unos, no sé si están 500.000 en cuanto a Santa Fe, Capital, Un ¿no? desarrollador inmobiliario me dijo en una entrevista, esto no es Tigre porque no les da la cabeza. Claro, el modelo Tigre siempre ha quedado ahí Con mucha vehemencia y con mucha... mucha vehemencia, sí. Sí, sí, En sí. varios lados ya he escuchado esta idea del modelo Tigre. Ahí fui inspirador Sí, en la tesis inspirador, mía sí. con eso y obviamente los trabajos de Patricia han sido grandes difusores y también han abonado un montón en esa línea. Pero bueno, la verdad que volviendo a tu trabajo, vuelvo a felicitarte porque es sumamente complejo las distintas aristas que quisiste articular y quedaron muy bien plasmadas y desarrolladas. Si bien es extensa la tesis y corresponde con este tipo de tesis que quieren hacer un abordaje histórico-geográfico o geográfico-histórico, eh, pero bueno, pero está muy bien desarrollado. Y pudimos hacer bastantes recortes, eso también, si no hubiese sido todavía más largo. Bueno, no sé si Claudia quiere comentar algo.
Sí, bueno, muy contenta de esta culminación de una nieta porque, digamos, considero que es, digamos, el hijo que da lugar a la nieta. De todos estos años de trabajo, estoy encantada, incluso con las controversias que se colocan en las distintas visiones que tenemos, pero que de eso va floreciendo nuevas propuestas y en este momento tan difícil del mundo y de Argentina sobre todo, de este experimento que están haciendo con nosotros y creo que, digamos, estos son los elementos. A mí me gustaría no solo que le dé comunicación a través de lo académico, sino que, no sé, nosotros copiábamos en un compact disc y lo llevábamos a toda la gente que nos había dado algo. No sé si ellos van a poder leer tanta cosa, pero tal vez A buscar la conversando con manera. ellos y mostrándoles cómo quedó, cómo forman Sí. parte, porque esta tesis, digamos, lo que es en hebras son ideas y cosas que se fueron tomando en el trabajo de campo, en las discusiones académicas, no solo, también y ahí vas a sembrar, María Laura, en la gente un germen de cambiar esta idea, ¿no? Así que me encantaría que la tesis, no sé si hoy no se puede publicar nada en papel porque es un costo terrible, pero tenemos la posibilidad de hacérsela llegar a la gente con la que interactuamos y que están ahí en el territorio, en las trincheras de las defensas. Este, Así que bueno, muy contenta, muy contenta poder haber llegado hasta acá y haber escuchado la defensa de María Laura, que estaba segura que iba a ser espectacular, porque además de ser buena investigadora, es muy buena docente y eso se ve en la presentación. Bueno, Gracias, bueno, gracias. gracias, Clau. Bueno, con las Muchas gracias. colegas, hermosas colegas que están acá, con mi querido compañero Diego, digamos, una fiesta. Gracias. Bueno, créanme que les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Igualmente, Bueno, igualmente. y también Bueno, agradecerles obviamente el trabajo de las colegas, de los jurados. Bueno, entonces sí, ahora sí pasamos a la instancia de deliberación. yo Entonces, me María retiro. Laura, sí, Ahí está. bueno, acá estamos, Bueno, el dictamen. Eh, no sé, ¿quieren hacer alguna de ustedes tomar la posta de una parte del texto para hacer ese dictamen final? ¿Cómo quieren hacer? Ahí A llegó ver, ¿No les dieron un modelo sí, de recién sí, dictamen? llegó correo con el modelo. con el Ah, modelo buenísimo. Bueno, Sí. y tiene dos partes, una general sobre las consideraciones sobre la tesis y una segunda sobre el acto de defensa piensa. y el intercambio con los jurados. Sí. Bueno. Bueno, si le parece, lo compartimos y alguna va escribiendo o me deliberamos. disculpan 10 minutos, vengo enseguida. Disculpen, un ratito nomás. Sí, está bien. Perfecto. Porque la primera parte tal vez podamos retomar algo de lo que ya escribimos Exacto. Claro, y sí. la segunda parte sería armarla. A mí, la verdad, la exposición oral me pareció mejor aún que la tesis, digo, fue muy clara, sintetizó y ilustró bien con las líneas. Algo yo le había